Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también tiene expectativas de que se le pueda otorgar salvoconducto a Betsy Chávez. Por ejemplo, Infobae dice: Sheinbaum retomará solicitud de asilo político, se entiende, para Betsy Chávez en México con un nuevo gobierno de Perú. Dice: ojalá también Pedro Castillo pueda salir de su detención. Para comprender mejor este tema y otros, damos bienvenido al doctor Raúl Noblecía. ¿Cómo estás, Timoteo? Un fuerte abrazo. Sí, ha pasado mucho tiempo, pero aún cuando no hemos tenido la oportunidad de conversar, yo siempre te sigo, me alimento mucho de tus críticas, de tu programa, y creo que es la manera como podemos seguir avanzando en unidad. Doctor Raúl Noblecía, dos temas. El escenario político naturalmente genera expectativas, en este caso en relación Betsy Chávez. Entiendo que usted es abogado, pero la señora, en este caso presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también tiene expectativas de que se le pueda otorgar salvoconducto a Betsy Chávez. Por ejemplo, Infobae dice: Sheinbaum retomará solicitud de asilo político, se entiende, para Betsy Chávez en México con un nuevo gobierno de Perú. Dice: ojalá también Pedro Castillo pueda salir de su detención. Me gustaría su análisis y también su reflexión. Gracias, Timoteo. A ver, sin duda que la propuesta de Balcázar, más que la propuesta, ya la encargatura de la presidencia de la República, abre nuevo camino, un camino que aún sin estar liberado, porque no podemos tampoco pecar de tanto entusiasmo y optimismo, Timoteo, porque la dictadura no ha dejado de tener secuestrado a nuestro Estado, a nuestra democracia. La posibilidad de Balcázar es algo distinto que puede ir solucionando, pero tenemos que confirmar que la solución se dará después de las elecciones, cuando el pueblo tenga otra oportunidad de encaminarse y consolidar esta vez su triunfo electoral. Mientras tanto, tenemos que también saber coger esos signos del presente. Y sin duda que la agenda para el pueblo sigue siendo la libertad del secuestro político de Pedro Castillo, como también que el Estado peruano cumpla con sus compromisos democráticos internacionales y otorgue el salvoconducto de nuestra compañera Betsy Chávez. Me quiero referir a lo segundo primero. A ver, ¿qué es lo que sucede con Betsy Chávez? Con Betsy Chávez sucede de que hay un gobierno hasta hoy, que es el gobierno peruano, gobierno pues dirigido por una dictadura de los grupos de poder que tienen totalmente sujetado al Estado a sus órdenes, se ha puesto rebelde para poder otorgar el salvoconducto. ¿Y por qué digo rebelde? Porque aquí no hay nada que analizar, aquí no hay nada que discutir, aquí no hay ningún sesgo ideológico. Aquí lo único que hay es un Estado que no le da la gana de reconocer la Convención de Caracas, de reconocer los tratados, los acuerdos, los convenios que todo país democrático tendría que reconocer. Ahora, al salir este muchacho, el encapuchado Gerí, con toda su corrupción y con todo su escándalo, y al asumir este nuevo presidente o encargado, ¿no? El único presidente es Pedro Castillo, encargado de llevar hacia el proceso del 12 de abril y hasta el próximo 28 de julio, abre una expectativa porque es una persona descontaminada, al menos del proceso dictatorial o de los operadores necesarios con que la dictadura se está sosteniendo. Pero tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cautos. ¿Por qué? Porque no podemos cometer el error que han cometido los compañeros de JP. Ahora te voy a explicar por qué. Tenemos que llevar esto a un diálogo, a un sinceramiento con el señor Balcázar, a explicarle al señor Balcázar cuáles son las posibles soluciones. Incluso ya Balcázar lo anunció de que va a consultar con su canciller
que dicho sea de paso, mañana tendremos o sabremos a ciencia cierta quién es, porque él mismo ha manifestado que no es algo difícil. Entonces, ¿qué entendemos, Timoteo? Que el propio Balcázar admite democráticamente de que es un tema de apretar un botón. O sea, no hay nada no hay consejo, no hay que ver nada. Es simplemente, oye, tengo que cumplir y tengo que cumplir. Incluso, ya Balcázar tendría que empezar a reconocer que detrás del salvoconducto de Betsy Chávez, que es totalmente legal y obligatorio para el Estado peruano, hay algo más importante y trascendente, que no podemos seguir teniendo rotas las relaciones con los Estados Unidos mexicanos, no solamente por la hermandad histórica, solidaria que nos unen como pueblos, sino, si queremos ser incluso egoístas, estamos hablando de una de las potencias de América Latina, en economía, en comercio, pero mira hasta dónde llega el sesgo de la dictadura y su morbosa política, que no les importó eso. Y por tirarse contra Betsy Chávez y contra la democracia y confirmar la dictadura, no les importó y rompieron relaciones. Entonces nosotros sí abrimos puerta de esperanza. Nosotros no estamos exigiendo, tienes que darle, no. ¿Por qué? Porque creemos que podemos convencer en diálogo y en verdad para que se termine de decidir el gobierno de Balcázar, y en ese término estamos. Ahora bien, Timoteo, yo me refería, y si tú me permites, quiero hacer una crítica a los compañeros, digamos, que también son de izquierda, pero que están totalmente desenfocados. Están llevando esto nuevamente al error. O sea, es increíble que aún después de tantos golpes recibidos no puedan aprender, o es que no quieren aprender. Yo me pregunto si el señor Ayala o el señor Roberto Sánchez están conscientes de cómo se están utilizando los mecanismos políticos, cómo se les ocurre: exigimos a Balcázar en estos momentos que libere a Castillo con un indulto. Balcázar pende de un hilo, la derecha lo quiere volar. Entonces, si tú lo arrinconas al presidente encargado Balcázar, ¿qué vas a encontrar? Se va a defender. Pero no defender de Pedro Castillo ni de la democracia, sino defender en que la derecha está esperando cualquier estupidez, porque así es la derecha, para tirarse encima y derrocarlo. Entonces, yo creo que el cálculo político de JP, de Roberto Sánchez, ha sido nuevamente un cálculo infantil y egoísta también, porque pretenden llevar el caso Pedro Castillo a una plataforma de imagen de propaganda total, cuando lo que está en juego no es solo la libertad de nuestro presidente, sino la trascendencia de una votación de un pueblo secuestrado en voluntad y en soberanía. Entonces, yo realmente tengo que invitar a los compañeros, como compañeros, con respeto, con ganas de superación, de que no sigan cometiendo esos excesos, porque lo que han conseguido ahora es que se pueda tardar aún más el posible indulto al presidente. En todo caso, para comprender mejor, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Lo ha señalado de alguna u otra manera? A ver, para los que pocos hemos dado seguimiento, y también naturalmente este tema es nuevo, en primer lugar, imagino que usted también lo conoce algo a José Balcázar, porque fue parte, digamos, de una coalición que se ganó una elección. ¿Cuál sería el mecanismo desde el punto de vista legal? Es decir, entiendo que políticamente se debe dialogar, eso ya lo planteo, está claro, y es lo que corresponde además dentro del mecanismo, digamos, de poder hacer las cosas, digamos, bien, si se quiere. Desde su perspectiva, ¿qué plantearía, digamos? Yo sé que va a ser duro, pero sería bueno también señalar. Ya, a ver, Timoteo, en el caso de nuestro presidente Pedro Castillo, por supuesto que nosotros no vamos a dejar de luchar por su libertad. Y la libertad de Pedro Castillo no es solamente por un indulto, puede ser por otras vías, ¿ok? O sea, es decir, nosotros nunca vamos a perder la perspectiva de tratar de copar todas las posibilidades y trabajar. Y Pedro Castillo lo sabe. Y si
Bueno, él lo sabe, y si otros no lo saben, pues que recuerden cómo ha sido esta lucha titánica en un juicio mamarracho en donde nos hemos expuesto no solamente a suspensiones, nos hemos expuesto a la prensa amarilla, sino nos hemos expuesto incluso hasta ser agredidos y ser eliminados por una dictadura. Es decir, nuestra defensa continúa, pero ser defensores de Pedro Castillo y de la democracia implica también un grado de maduración, Timoteo, implica un grado de desprendimiento, porque no podemos seguir jugando con la libertad de Pedro Castillo y del pueblo peruano. Entonces, si se nos abría la oportunidad, o si se abre aún la oportunidad de que el encargado de la presidencia, el compañero Balcázar, tome en cuenta incluso las palabras que él ya había referido. Recordemos que él se reunió con el presidente ahora en febrero, es decir, no es un enemigo Balcázar para exigirle, no es un enemigo Balcázar para apuntarle con un arma y decirle, oye, o lo firmas o no lo firmas. Hay que dialogar, hay que entender, hay que cuidarlo a Balcázar. Entonces creo que ahí que el infantilismo de JP, de Roberto Sánchez, de Ayala, sobre todo de Ayala, me sorprende, porque sin ningún ápice estratégico, legal por lo menos, porque ojo, Timoteo, hay algo que no podemos tampoco dejar de lado. Pedro Castillo tiene un proceso en apelación. Claro. Entonces tendría que salirse de la apelación o esperar. Entonces yo considero que los compañeros se han apresurado demasiado y han terminado asustando a Balcázar y poniéndolo en una situación en que no le ha quedado otra que decir, aguanta, que yo ya no tengo en agenda todavía el pedido del indulto. Entonces, mi crítica es una crítica constructiva de responsabilidad a los compañeros y compañeras que quieren, al igual que Raúl Noblecía, igual que tú, y igual que muchos de los que nos hemos sacado el alma y nos vamos a poner el pecho y la vida por nuestro presidente, pero hagamos las cosas bien. O sea, no caigamos nuevamente en esos errores totalmente infantiles. Eso es por el lado del presidente. Volvamos a insistir, pero de una forma democrática, alturada. Ahora bien, Timoteo, no prometamos situaciones que yo considero imposibles. Si Balcázar indulta al presidente Pedro Castillo, yo creo que debería ser para él, para el cálculo también que es de Balcázar, sí, después de las elecciones del 12 de abril. ¿Por qué? Porque está en juego Balcázar, pero no solo Balcázar, compañero Timoteo, sino está en juego que la derecha nos ponga a una segunda Dina Sensina o a un segundo encapuchado para hacer el fraude que esperan hacer el 12 de abril. Por eso, actuemos, sí, hay que actuar con el corazón, Timoteo, pero ahora con toda la experiencia, en honor a nuestros muertos caídos por luchar contra este gobierno de facto, hay que actuar con astucia e inteligencia, camarada. Ahora, en el caso de Betsy Chávez es distinto, porque lo de Betsy Chávez no hay nada que dialogar, que discutir, que sopesar, salvo sopesar políticamente, pero creemos que Balcázar ya no entra en ese cálculo político, sino lo que intenta es hacer la diferencia y por tanto sí creemos que los próximos días, Dios mediante, se dará el salvoconducto para la compañera Betsy. Dentro de su razonamiento corresponde también, digamos, retomar las relaciones diplomáticas, y eso complementaría el salvoconducto a Betsy Chávez. Yo creo que antes de retomar las relaciones de amistad con nuestro hermano pueblo de México, el gesto le corresponde al Perú, porque es el Perú el que tercamente no ha querido cumplir con los compromisos internacionales y el que tercamente ha roto las relaciones. O sea, a Claudia y al pueblo de México no se trata de una cuestión de honor o de orgullo. Sencillamente, yo no te rompí las relaciones, yo no te ofendí, yo no te agredí. Lo único que yo espero es que tú recapacites y lógicamente volvamos a hacer lo que hemos sido siempre, los pueblos hermanos que cooperan, que avanzan hacia un mejor destino incluso de nuestra patria grande. Pero eso, Timoteo, no le corresponde a Claudia, a la compañera Claudia, le corresponde exclusiva y únicamente al gobierno peruano en restablecer las relaciones y paralelo o acto seguido cumplir con la papa caliente, que es
el salvoconducto de Betsy Chávez. Ahora, para comprender mejor, en cuanto a la responsabilidad que recae a José Balcázar, ¿cómo lo definiría usted y a qué representa a estas alturas? Se entiende que también se ha elegido una coalición, digamos, porque Perú Libre solamente tiene 11 votos, se entiende que para lograr los 70 y tantos votos ha habido una coalición que Vladimir Cerrón ha justificado que hubo acuerdos con otros partidos políticos, como Acuña, Podemos, debe saber usted, y otros. Pero, ¿cómo calificar, digamos, a Balcázar para entender si es que va a dar paso o no? Porque eso nos da bien, digamos, da señales, ¿no? Ya, mira, Timoteo, lo primero, compañero, es vamos a volver a la reflexión y a la madurez. Por favor, ¿qué nos está pasando, compañero? ¿Qué le pasa a los compañeros y las compañeras que han luchado tanto por recuperar, que han llorado a las víctimas del sur? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pensábamos? ¿Que esto que de la noche a la mañana íbamos a tener la democracia perdida y secuestrada? ¿No nos damos cuenta que la dictadura sigue, compañeros? ¿No nos damos cuenta que los grupos de poder nos tienen pánico y sobre todo al cambio de la Constitución, que es nuestra principal propuesta? O sea, ¿hasta dónde no estamos aprendiendo las lecciones que esperábamos? ¿Ah? ¿Que esperábamos que el Che Guevara nos gobierne? Nos iban a gobernar alguien que parta de ese Congreso de la República, que es un burdel político, y quién mejor para regentar que tiene que ser alguien de ahí, porque no puede ser distinto. Y si teníamos dos opciones, o el fascismo más crudo, más puro, más reaccionario incluso que Dina la asesina y el corrupto irresponsable de Illerí, ¿qué teníamos que hacer, compañero? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Teníamos que ir hacia lo menos malo, si quieres, y que tampoco podríamos decir que es un producto de la dictadura, sino es un producto de un hombre democrático que hace poco estuvo con el presidente Pedro Castillo visitándolo y preocupado de su salud y de su situación jurídica. Entonces, compañeros, yo a veces me sorprendo realmente de lo poco que algunos compañeros y compañeras aprenden las lecciones, o lo hacen por un egoísmo total, por una inconsecuencia total, o lo hace por una ingenuidad que es el mismo pecado que lo otro. Entonces nosotros lo que tenemos que advertir ahora es que tenemos una posibilidad pequeña, Timoteo, muy pequeña si lo quieres decir, que nos permita transitar lo mejor que se pueda a las próximas elecciones y tratar de garantizar que la derecha no cometa el fraude que están como locos por hacer. Timoteo, la derecha se la juega más que en las elecciones pasadas, porque ya el pueblo entendió que no se trata de llegar al gobierno, sino de llegar al poder. Y llegar al poder significa consecuentemente la nueva Constitución, y eso ya no renuncia el pueblo, Timoteo. Entonces la derecha se está preparando para todo, para matar, así como ha matado a nuestros compañeros del sur, matará más, compañeros, y lo seguirá haciendo, porque ellos no van a ceder sus privilegios, compañeros. Entonces, maduración a la izquierda, por favor, Timoteo, porque si no, en verdad, no hemos aprendido la lección y nos estamos poniendo, queramos o no, del lado del enemigo. Entiendo la postura. Ahora vamos, digamos, al tema de lo que... entiendo que el tiempo también juega en contra nuestra. Yo quería preguntarle algo práctico. ¿Cuál era su pretensión, digamos, al postular digamos, al Senado y la vicepresidencia, en este caso por un partido? ¿Cuál era, digamos, lo ideal, su ideal? Pero en la práctica se da cuenta que también hoy hay otras exigencias. Tal vez un matiz, y tal vez en los siguientes días retomamos netamente ya las propuestas que usted plantea también como salida posible de este, digamos, caos que tenemos. Gracias, Timoteo. Raúl Norecía se planteó en su momento y se va a seguir planteando que la única participación política o el único objetivo personal y de masas es cambiar la Constitución. Pero para cambiar la Constitución, Raúl Norecía no lo va a hacer en su gabinete, pues, no lo va a hacer en una aula universitaria, no. Se tiene que hacer en las instancias de gobierno que nos permite todavía la Constitución nefasta del 93. Vale decir, hay que llegar a las instancias, a las instituciones, coparlas con compañeros y compañeras que tengan el mismo ideal.
pero no solamente compañeros y compañeras, si nosotros podemos convencer, como realmente hemos convencido democráticamente al partido Podemos Perú, de que el cambio de la Constitución y el indulto al presidente se tiene que dar, entonces saludemos también esos aportes, no seamos sectarios ni cerrados. Si tenemos los aportes democráticos que apuntan al cambio de la Constitución y a la Asamblea Constituyente, pues en ese camino tenemos que marchar, Timoteo. Ese es el objetivo de Raúl, lo decía hoy, mañana, y será siempre. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta lograr que el pueblo escriba su Constitución y que esa Constitución le permita al pueblo la libertad, la paz y la justicia social. Bueno, eso es lo ideal, pero en la práctica, en el camino, ya en la campaña, ¿qué es lo que ha encontrado como prioridades desde abajo, ¿no? Entiendo que uno va con una propuesta, que voy a hacer esto, vamos a cambiar esto, pero ¿qué es lo que ha recogido desde abajo como urgente? Bueno, yo recojo el momento constituyente, Timoteo, y no es que Raúl no le sea sentar que constitución o no, sí o no, es que sí, y porque si es no, no vamos a solucionar nada, pues, Timoteo. Si la Constitución del 93 sigue imperando en nuestro país, se van a mantener los 12 millones de seres humanos excluidos, marginados, y los grupos de poder van a seguir creciendo, hasta un momento que prácticamente ya no le haya posibilidad al pueblo para reivindicarse. Entonces, lo que Raúl no le decía viene no solo recogiendo, sino ya cosechando por la maduración constituyente del pueblo, es que hay una decisión de irse a la Asamblea Constituyente para que el pueblo redefina su histórico papel para conducir su patria por ellos mismos. Suena lindo, pero hay que batallar, hay que guerrear, hay que acompañar al pueblo. Y ese es el propósito de Raúl Nolecía. Por supuesto que hay que hacer cosas urgentes. No podemos esperar que la Asamblea Constituyente en su momento termine el encargo histórico. Tenemos que solucionar rápidamente los problemas de anemia, los problemas de educación, los problemas de que no hay salud. Ayer en Iquitos conversaba en un mitin con el pueblo. Hay lugares en la patria donde están todos los recursos auríferos, hidrobiológicos, y esos pueblos viven de espaldas, viven marginados, con postas médicas, con horarios reducidos. Es decir, entre broma y tristeza, uno tiene que escoger en las zonas rurales cuándo y cómo enfermarse, porque el Estado no llega. Pero todo eso no se va a conseguir maquillando al monstruo, Timoteo. Tenemos que ir al corazón del monstruo, al capítulo económico y a la reforma de la Constitución. Para finalizar, ¿cuál sería el mecanismo para cambiar la Constitución? ¿Qué es lo que tenemos que entender durante el proceso con Pedro Castillo y ahora, para no volver a repetir? Palabras finales. Yo creo que Pedro Castillo, yo me diría Pedro Castillo, el gobierno, un gobierno que también tomó innecesariamente, compañero, y hay que hacer una crítica, total, tenemos que aprender todos, innecesariamente tomó posiciones de mucho respeto a un orden institucional gobernado y totalmente manejado por la derecha, por el imperialismo norteamericano, porque hay que entender de que esta Constitución beneficia y es protegida por los grupos de poder internacionales y por los estados terroristas como los norteamericanos. Pero aquí le faltó decisión no solo al gobierno, sino al pueblo. Era lógico que por la vía constitucional y el candado de la vía constitucional del 93 no se podía cambiar la Constitución en su capítulo económico. Entonces lo que nosotros planteamos es, llegando a las instancias que sería el Senado de la República, ver, por supuesto, la correlación de fuerzas. Y si se mantiene la correlación de fuerzas en donde la derecha va a dar su vida también para proteger sus egoísmos intereses, pues será el pueblo que mediante un referéndum se sostenga en la idea y en la marcha de convocar hacia una asamblea constituyente en donde todo el pueblo peruano, ricos, pobres, cristianos, no cristianos, todos los que tengan interés en la patria, pues asuman el papel de constituirse en la Asamblea Constituyente y a partir de ahí marcar las nuevas pautas. El pueblo tendrá una gran tarea de mucho sacrificio, porque la derecha, aun cuando trata de rechazarlo todo, cuando ya se vea obligada a participar en la Asamblea Constituyente, si es que antes no termina y masacra al pueblo peruano, pues tendremos también una gran pelea con los que tienen mucho dinero, con los que siguen gobernando
gobernando los pastines y los medios de perros de comunicación, pero para eso también estará la conciencia colectiva del pueblo y el aprendizaje del pueblo, que por sus muertos y para que no haya más sacrificados de la sangre derramada de los hombres humildes, pues esa constitución se considere la constitución que anhele los principios y las reivindicaciones para todos los peruanos. Raúl, abres una pregunta más para finalizar. ¿Qué es correlación de fuerza? Porque recordarás, en el año 2021 se ganó una elección de forma, digamos, mayoritaria, entre comillas, ¿no? O sea, a Keiko Fujimori se ganó por una diferencia. En este caso, ¿qué es la correlación de fuerzas para materializar lo que se planteó en una propuesta de gobierno? Es decir, en el Congreso de la República. ¿Qué dinámica se decide ahí? Que mayoritariamente los compañeros y compañeras que lleguemos al Senado de la República, que va a ser prácticamente lo más poderoso aún cuando esté la Constitución del 93 y sus modificaciones fascistas, pues bien, cuanto más compañeros y compañeras de la izquierda, del bloque progresista, el bloque humanista, el bloque del pueblo llegue, tendremos esa correlación suficiente para incluso poder cambiarla bajo el candado mismo o romper el candado mismo del 93. Pero yo te soy sincero, Timoteo, no nos hagamos muchas ilusiones. La derecha está apostando por seguir teniendo mayoría, y esa mayoría se va a traducir en dar la vida para que esa constitución no se cambie en el capítulo económico. Por eso yo hablo que si no se da la correlación, que nos damos la oportunidad, mira qué tan democráticos somos, que incluso agotamos lo máximo, pues nuevamente el pueblo, que es el soberano y que es el constituyente, y que no hay nada, ni siquiera la constitución está por encima del pueblo, pues serán ellos quienes por vía referéndum y por mandato de ellos mismos se constituyan y obliguen a constituirse en la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, Raúl Novecía. Hasta la próxima. Usted está yendo con número 3 por Senado Nacional por Podemos Perú. Un abrazo. Un abrazo, Timoteo, y quedo siempre atento, y un abrazo a todos los peruanos, a las peruanas, a todos los que amamos nuestra patria, a todos los que estamos aún aprendiendo las lecciones que nos pone el fascismo y la dictadura que vivimos para no cometer errores. Y si los cometemos, seamos lo suficientemente de izquierda para reconocerlos y para superarlos en unidad. Un abrazo y hasta la victoria siempre, Timoteo. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Bien, nosotros continuamos con entrevistas y seguramente vamos a convocar a otros candidatos. Cada uno va sacando su conclusión de acuerdo a la participación que van teniendo cada uno de los participantes en este programa. Dicho eso, yo me despido. Dejan su like, sobre todo sus comentarios. Es importante eso, más aún en este contexto, donde debe primar la opinión, el planteamiento, la crítica y sobre todo la propuesta. Eso es lo que tiene que llegar a los candidatos. Por ahora se le escucha, pero en los siguientes días vamos a hacer también llegar los planteamientos, que es lo que corresponde responsablemente. Aunque sabemos que esta elección es una elección muy difícil, porque sabemos que las instituciones están tomadas por pacto mafioso. Eso hay que decirlo con toda claridad. Dicho eso, me despido. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos, como siempre digo, Tupananchi Kama.